Ya está con nosotros Alfonso Leza. Un gusto recibirte, Alfonso. ¿Cómo les va? Buenas noches. Una primera mirada sobre esto. Sí, me quedé pensando unas cuantas cosas de esto. Lo primero es que me hace acordar, y lo conversaba con ustedes fuera de cámara, a una gran crisis que tuvo el Frente, parecida a esta, pero interna, que fue cuando se decidió la privatización del Hotel Carrasco. Y Jorge Zabalza, entonces edil, negó su voto. Eso provocó una discusión interna feroz dentro del Frente. Hubo gente muy enojada con Zabalza y su sector político. Y finalmente se resolvió. La mayoría de la gente no recuerda cómo se resolvió. ¿Quién le dio los votos al Frente Amplio para poder llevar adelante esa privatización? En una negociación personal. Y yo enfatizo en eso porque a veces la capacidad de negociación también tiene que ver. El propio Tabaré Vázquez negoció esto nada más ni menos que con Jorge Pacheco Areco, quien aparecía como un demonio para elegir. Votaran, digamos, como quería el intendente. Jorge Pacheco Areco le dio los votos para que se privatizara el Carrasco, que le había negado Zabalza, que después se fue también de la Junta. Me parece interesante, bueno, si decían ustedes obviamente que esto va a dar para mucho, para hablar mucho. Dos o tres reflexiones primeras. Una es que, bueno, ahora va a venir la discusión porque creo que fue inteligente el modo que lo planteó la intendenta, diciendo vamos a dejar a tal barrio sin esto, el otro, pero hay que ver, desmenuzar eso y qué porcentaje de cada cosa iba para lo que ella decía y qué es lo que le criticaba la oposición. Y después me queda allí picando también, es inevitable, la contraposición entre el éxito, y debe estarlo pensando más de uno dentro del Frente, que tuvo el intendente Orsi hace poco en Canelones en lograr lo que quería, con los métodos que se le cuestionaron, pero que son lícitos, y lo que no pudo lograr la intendenta Cosia. Claro, eran tres lo que necesitaba, pero uno no tiene más remedio que contraponer, porque no por casualidad son dos figuras que se proyectan para las próximas elecciones. Claro. Pero en fin, esta puede ser una lectura menor, lo más importante es lo que queda sin hacer y lo que se podrá hacer de ahora en adelante, y mucho de ello lo tendrá que hacer con recursos propios. Esto viene de largo, un día podemos hacer un análisis sobre eso y sobre los porcentajes que destina la intendencia a las distintas cosas. La intendente también marcó, porque me llamó la atención, esa crítica dura, si se quiere, ¿no? Habló de irresponsabilidad de hacer política menor a aquellos que no votaron, si se quiere, este préstamo, ¿no? Vamos a ver cómo repercute eso. Y recordar que el Frente Amplio no está votando fideicomisos en dos intendencias blancas, en la de Rocha y en la de Río Negro. En todos lados se cuecen habas. Yo estaba escuchando a alguien del oficialismo también que decía, este es otro tema que se viene. Astor y muchos otros del Frente han reclamado, y me veo otro tema, pero está todo vinculado, la reforma de la seguridad social, porque los atañe a todos. Y hoy por hoy el Frente se está negando, en principio, a votar esa reforma. Y los efectos de esa reforma van a ir para el futuro. Y entonces esto de las responsabilidades y no responsabilidades tienen caras distintas según desde dónde lo miremos y dónde se pare cada gobierno municipal y nacional. Ya hablé bastante con este tema, pero no quería dejar pasar algo menor, algo no menor, que tuvo repercusión no muy grande al comienzo, pero me parece un tema importante, que fue una cierta discusión que se planteó por la apertura de la cárcel del pueblo al público. Un debate en particular de una diputada del MPP. Yo creo que fue un debate que estas cosas se enriquecen, pero me parece un poco inesperado, porque me parece muy difícil de comprender la crítica que se hace a una decisión de este tipo, porque lo que implica es que la posibilidad de la gente que vea, nadie está haciendo un juicio, vea lo que pasó. Muchas veces se pueden hacer interpretaciones, los hechos son hechos, y la cárcel del pueblo existió, estuvo allí, cuando cayó había dos detenidos, Pereira Rabler y Frick Davis, y les cuento que fue una de las tantas cárceles del pueblo que tuvo el Frente. Esta fue la más conocida, la que estamos viendo allí en Juan Polié, sí. Porque bueno, fue... Esa cayó en el 72. Porque era... En 1972. Sí. Ya les voy adelantando para los próximos especiales que estamos realizando. Uno de ellos va a tener que ver con todo lo que ocurrió en el 72, que fue un año trágico, ¿no? Pero
me llama la atención porque hay tantos elementos de otro tipo que se pueden ver en el Museo de la Memoria, con las peculiaridades y los sesgos que tiene, las marcas de la memoria. Se puede visitar un lugar de torturas terrible como el llamado 300 Carlos, o Infierno Grande, en un cuartel, donde todo indica que allí se asesinó gente. ¿Por qué no mostrar la cárcel del pueblo? Es algo que uno se pregunta. Que además ya fue exhibida en su momento, cuando cayó hace tiempo. Creo que falta un poco de información en todo esto. Yo recuerdo algunos, lo hago rápidamente, antecedentes. En el año 85 apenas se abrió el Penal de Libertad. Se abrió para un gran grupo de periodistas, que le dio una enorme difusión, acá y en el exterior. Yo estaba en ese grupo y fuimos entre otros acompañados por el diputado Jaime Pérez del Partido Comunista. Había varios periodistas y sobre todo algunos fotógrafos que habían estado presos allí. El penal estaba tal como quedó. Yo recuerdo que había pequeños objetos, cosas, banderitas atadas en las camas. Era una cosa muy impactante. Incluso algunos de esos que habían estado presos se llevaron sus uniformes, escondidos en sus cámaras, en sus bolsos de las cámaras de fotos, etc. Todavía estaba muy fresco allí lo que había ocurrido, y recuerdo también, casi de título anecdótico, pero no tanto, que cuando el grupo grande fue a ver la isla, que era un lugar de aislamiento, de castigo, yo fui hacia otro lugar donde había muchos papeles. Era obvio que habían estado de quema de documentos la noche anterior. Y yo encontré uno que estaba intacto, que demostraba que a los presos duros de un sector se ordenaba a la guardia tratarlos con medicamentos, con psicofármacos. Ahí estamos viendo las celdas. Está intacta la cárcel exactamente como estaba. La cárcel del pueblo, por lo menos para las nuevas generaciones capaz que no lo tienen tan claro, fue un lugar donde el Movimiento de Liberación Nacional retenía gente, ¿no? Funcionó varios años. En el 72 la encuentran los militares y después también fue utilizada por los militares para torturar a otra gente. Digamos, las dos cosas son muy importantes. Ya llegó a eso y redondeo las visitas. Bueno, aquel documento fue publicado en el semanario Aquí, después entregado a una organización de derechos humanos que lo pidió. Cuando comenzaba, nadie cuestionó eso. Cuando comenzaba a demolerse el penal de Punta Carretas, con Mauricio Almada, querido colega, Federico Gutiérrez y Magela Ferrero, fotógrafa, recorrimos el penal y Eleuterio Fernández Huidobro y López Mercado nos mostraron todo lo que había ocurrido, todo lo que habían hecho ellos, los túneles, cómo los habían hecho, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurrió cuestionar todo aquello. Yo estuve, y empezamos a ir a la cárcel del pueblo, porque ya estuve hablando del otro tema, estoy hablando demasiado. Yo estuve varias veces en la cárcel del pueblo, no menos de 4, creo, para hacer distintos informes. Uno de ellos para el Canal 5 hace años, otro también para una cadena internacional, acompañando periodistas internacionales. Y la mayoría de las veces, yo creo que por lo menos la mitad, nos llevaron allí miembros del MLN. El ministro era Fernández Huidobro, o había sido el otro ministro del MLN, bueno, no me sale el nombre. Rosadilla. Luis Rosadilla. El ratón. Y entonces ellos nos autorizaron, fuimos con gente de su extrema confianza, gente del MLN que yo conocía, lo mostraron, lo abrieron, sabían que sabían que era para darle una amplia difusión. A ninguno de ellos se le ocurrió que eso podía significar algo negativo y que podía estar provocando una polémica inútil. ¿Por qué era importante la cárcel del pueblo? Teníamos otras más cosas, pero las digo otro día. Porque era altamente simbólica. Había dos elementos en la etapa final del MLN, cuando se venía la derrota militar, que el MLN seguía mostrando como de algún modo el carácter invencible que se atribuía al MLN por muchas de sus acciones. Una era el hecho de que no encontraran la cárcel del pueblo. Ese mismo lugar ya había sido allanado por lo menos 2 o 3 veces y era tal la imaginación con que habían hecho la entrada que era imposible de encontrar si no hubiera sido porque un miembro del MLN les dio la dirección. Ahí sí fueron encabezando los generales Cristi y Álvarez el operativo, demostrando la operación. La cárcel del pueblo mostraba la potencia del frente. La libertad de Sendik, que no lo agarraban tan bien. Cuando cae la cárcel del pueblo y cuando cae Sendik, son dos símbolos del comienzo de la derrota, o el comienzo de la etapa final de la derrota del MLN. Pero yo creo que ocultar las cosas, no mostrarlas, no ayuda. Me parece que mostrar siempre es bueno.
se me fue un poco largo, tenía más para decir, pero no. Valió la pena. Teníamos al comienzo justo la intendenta y la votación allí en directo. Y te tentaste. Sí, algo sobre pica había que decir. Gracias, muchas gracias, Alfonso.